introducirte en este mundillo del fenómeno OVNI? En primer lugar, mi curiosidad innata por todo lo insólito. Ten en cuenta que desde muy temprana edad, yo diría incluso desde que era un niño, lo insólito y lo misterioso me han atraído mucho. Recuerdo, por ejemplo, y esto lo digo como anécdota, que a los 14 años yo ya pegaba en un álbum que todavía conservo, como oro en paño, noticias sobre hechos curiosos que sucedían entonces en el mundo, como pudieran ser, por ejemplo, todo lo referente al monstruo del Loch Ness, del lago escocés de Ness, que entonces empezaba a aparecer en la prensa mundial. Había otros hechos que hoy se etiquetarían como hechos parapsicológicos, el famoso duende de Zaragoza, por ejemplo, que hablaba por el hornillo, por el fogón de una casa particular, y que, en fin, hoy llamaríamos clarísimamente un caso de poltergeist provocado por la muchachita de la casa, la sirvienta. En fin, en este álbum coleccionaba todo este tipo de cosas, y naturalmente cuando apareció, como he dicho antes, en la prensa el tema de los platillos volantes, eso tenía que llamar forzosamente mi atención, porque repito, una de las características esenciales de mi personalidad, yo casi la llamaría el motor de mi personalidad, es la curiosidad. Es decir, una curiosidad que conservo tan fresca y lozana como cuando tenía 15 años. Y sin la cual, desde luego, no hubiera avanzado en absoluto en el camino de la investigación. Porque para investigar lo primero que hace falta es eso, es tener curiosidad, tener afán de descubrimiento, tener deseos de conocer lo que hay detrás de los hechos aparentemente inexplicables, y eso es lo que a mí me ha impulsado durante todos estos años. Según tu experiencia, ¿crees que los platillos volantes son de origen terrestre? Bueno, la posibilidad de que los platillos volantes o ovnis sean de origen terrestre se ha debatido, y ha habido partidarios acérrimos de la posibilidad del ovni terrestre, como por ejemplo el italiano Renato Vesco. Pero a la vista de lo que hoy sabemos, después de esos 35 años de investigación, yo creo que la posibilidad de que existan ovnis terrestres o platillos terrestres es muy remota. Aunque te diré que existen unos prototipos conocidos hechos por los alemanes a finales de la Segunda Guerra Mundial en los laboratorios subterráneos de Breslau. Era el arma de represalia número 7, Vergeltungswaffe 7 o V7, que consistía nada menos que en un disco volante. Estos discos volantes tenían turbinas, es decir, turborreactores
del ingeniero italiano Beluzzo, Giuseppe Beluzzo. El director de los trabajos era el capitán Hans Mitte, y sabemos por declaraciones de testigos que terminada la guerra, estos prototipos y los planos fueron embarcados en un submarino que partió de Kiel, de la base de submarinos de Kiel, con rumbo desconocido, posiblemente a América del Sur. Entonces en América del Sur hay una casuística bastante importante de seres humanos asociados con ovnis, y siempre se trata de seres por lo general rubios. En algún caso se les ha oído hablar alemán. Está dentro de lo posible que en las grandes colonias alemanas del Brasil y de Chile y de Argentina, donde hay verdaderos pueblos que únicamente hablan alemán y además son gente de un gran potencial económico, cabe dentro de lo posible, digo, que estos trabajos iniciados en Breslau hayan sido continuados allí y con resultado satisfactorio. Sabemos que uno de los 4 prototipos de los alemanes llegó a ser operacional, es decir, voló. Tenía un techo de 20.000 metros y una velocidad de 2.000 kilómetros por hora. Y en un santiamén pulverizó una escuadrilla de Liberators americanos sobre el Palatinado bávaro. Claro, esto es una posibilidad, pero no explica los miles y miles y miles de observaciones de ovnis de otros tipos, y sobre todo no explica los aterrizajes acompañados de pequeños humanoides macrocéfalos, pequeños humanoides de gran cabeza, de los que tenemos registrados casi 4.000. ¿Crees que esos objetos están tripulados por seres inteligentes? Bueno, yo creo en las dos posibilidades. Yo creo que puede haber objetos teledirigidos, como por ejemplo fueron los famosos Foo Fighters del final de la Segunda Guerra Mundial. Es un episodio muy interesante de la historia de los ovnis, cuando los aviadores de la 415 Escuadrilla de Cazas Nocturnos de los Estados Unidos comunicaban haber visto unas bolas de fuego que seguían en los aviones. Estas bolas eran muy pequeñas, eran 1 metro de diámetro, y claro, entonces se excluye la posibilidad de que pudieran ser tripuladas. Además parece que eran inmateriales. Pero luego, cuando ya entramos ya de pleno en la época del platillo volante, a partir de la famosa observación de Kenneth Arnold del junio del 47, entonces yo creo que nos encontramos ya en presencia de naves tripuladas, de naves de exploración, diría yo, posiblemente lanzadas por grandes naves nodriza situadas más allá de la atmósfera terrestre, o de bases, incluso de bases de la Luna. La Luna muchas veces he pensado que podía ser una magnífica plataforma de observación natural de la Tierra. Una de las misiones para mí que tenían los astronautas del proyecto Apolo era localizar esas presuntas bases extraterrestres. Una cosa que olvida mucho la gente al hablar del proyecto Apolo es que es su carácter militar. La mayoría de astronautas del proyecto Apolo, salvo un geólogo que participó en el Apolo 17, eran todos militares, eran coroneles de la USAF, la aviación americana, o eran tenientes de la Marina, etc. Entonces toda esta gente estaba sujeta, y sigue sujeta todavía, a una orden, la JANAP 146E, que castiga con $10.000 de multa y 10 años de prisión la revelación de informes no autorizados sobre ovnis. Yo he dicho muchas veces eso, que la exploración de la Luna para mí fue una operación militar más que científica. Claro, se llevaban instrumentos científicos porque evidentemente no se va a la Luna todos los fines de semana, ¿no? Y entonces hay que aprovechar el viaje pues para hacer alguna labor científica, como instalar sismógrafos, por ejemplo, esa placa para medir el viento solar, etc. Ahora bien, la misión principal para mí era militar. En cuanto a eso de los ovnis tripulados, yo creo que tenemos ya muchos casos, incluso en abundancia, de objetos posados en el suelo, acompañados de sus presuntos ocupantes. Es decir, esto ya nos permite responder afirmativamente. Sí, hay ovnis que son naves, son, mejor dicho, pequeñas naves de exploración, generalmente de unas dimensiones muy coherentes, siempre alrededor de los 6 metros de diámetro, y que tienen por misión un poco lo que hacían nuestros astronautas en la Luna, recoger muestras de la Tierra, de la vegetación terrestre. Se les ha visto centenares de veces, sobre todo en Sudamérica, recogiendo vegetación del suelo, sobre todo en zonas de cultivo. Se dedican también a una actividad un poco inquietante, que es el de secuestrar
y viviseccionar reses, como son por ejemplo cabras, ovejas, vacas, animales domésticos. Hay una casuística muy rica, muy importante de animales muertos y operados, es decir, viviseccionados por lo que parecen ser habilísimos cirujanos, que han procedido a la extirpación, por ejemplo, de sus órganos sexuales, han procedido a la extirpación de sus vísceras. En la mayoría de los casos estos animales aparecen sin sangre, desangrados. En fin, todo esto, repito, es un poco inquietante. Y demuestra que alguien tiene mucho interés en nuestro planeta y en una serie de fuentes de alimento que tiene nuestro planeta. ¿Cuál es la última teoría conocida sobre el sistema de desplazamiento de estas naves? Pues yo diría que a la vista de su comportamiento, es decir, teniendo en cuenta que muchas veces estas naves crean lo que nosotros los investigadores llamamos el efecto EM, es decir, el efecto electromagnético, que detiene motores de explosión de automóviles, que apaga los faros de los mismos, que afecta a televisores y aparatos eléctricos en general. Teniendo en cuenta esto, yo creo que podemos hablar o podemos suponer que las naves están rodeadas por un campo de fuerzas electromagnético y gravitatorio. O dicho de otra manera, estas naves utilizan una aplicación práctica del campo unificado de Einstein. Como muchos saben, Einstein a su muerte estaba trabajando en la formulación de este campo unificado. Es decir, yo creía que los tres campos de la física tradicional se podían reducir a un solo campo. Es decir, que eran aspectos distintos de un solo campo de fuerzas. Y entonces él quería reducir esos tres campos a lo que él llamaba el campo único o el campo unificado, englobando electricidad, magnetismo y gravedad. Entonces yo creo que esto es lo que utilizan los ovnis, un campo de fuerzas que les permite anular la gravedad, por ejemplo, crear su propia gravedad, invertir la gravedad, como dice mi querido amigo francés M. Michel, los ovnis cuando lo desean caen hacia arriba. Es decir, esa idea de caer hacia arriba es muy divertida, pero es muy gráfica. Es decir, orientan la gravedad. Desde la gravedad nosotros no la podemos orientar, solamente nos atrae hacia abajo, pues en un momento determinado parece que los ovnis la pueden orientar y proyectarla hacia arriba. En ese caso, pues repito, caer hacia arriba. En uno de tus últimos libros, concretamente Encuentros con humanoides, especulas con la posible relación entre las apariciones marianas y el fenómeno ovni. ¿Puedes explicarnos qué es lo que te ha inducido a relacionar ambos fenómenos? Sí, es un terreno un poco resbaladizo, pero parece haber alguna relación, que no sabemos todavía exactamente cuál es, entre el fenómeno ovni, la religión y las apariciones marianas concretamente. En cuanto al enlace entre el fenómeno ovni y la religión en general, tenemos esa cantera de casos ufológicos que es la Biblia, y que en realidad son todos los libros santos de la antigüedad, desde el Popol Vuh de los mayas, del Quiché, hasta los libros sagrados sánscritos de la India. Esas apariciones, por ejemplo, de ángeles muy antropomorfos, muy humanos, que se presentan como emisarios. En realidad ángelos en griego quiere decir eso, emisario, mensajero. Recuerdo, voy a decir una brevísima anécdota muy graciosa. En Atenas, hoy en día es posible ver en plena calle a un ángel en éxtasis. Pero pues esto es una barbaridad, ¿no? Pues no tanto. Un ángel en éxtasis puede ser un cartero esperando el tranvía, por ejemplo. En las paradas de los tranvías se llaman stasis, porque stasis en griego es parada, detención. Por ejemplo, hemostasis es detención de la sangre, hemostasia. Entonces, en una parada del tranvía de Atenas, por ejemplo, puede haber un cartero o un mensajero esperando el tranvía y ahí tenéis a un ángel en éxtasis. Bueno, pero más aparte, los ángeles de la Biblia son muy humanos, son muy antropomorfos. En ocasiones tienen incluso que esconderse para huir de la lascivia de los sodomitas, como en el famoso episodio de Lot, que los sodomitas se ve que encuentran que son unos señores que están imponentes y van tras ellos con muy malas intenciones y ellos tienen que esconderse. O mejor dicho, Lot los esconde en su casa. Luego tenemos en la literatura sánscrita los vimanas, como sabéis son naves
cuya construcción incluso se explica en el Samarangana Sutradhara, un libro que explica cómo se construyen las vimanas, Vimana Vidya. En fin, pero volviendo a la pregunta, a las apariciones marianas, lo que ocurrió, por ejemplo, en Fátima es muy extraño, y es lo que yo recojo en mi libro. Es muy extraño por varias razones. En primer lugar, porque la versión que nos ha dado la Iglesia de lo sucedido no es exacta. Una investigadora portuguesa, amiga mía, la doctora Fina Darmada, doctora en Historia por la Universidad de Coimbra, investigó en los archivos parroquiales de Leiria y consiguió descubrir algo que había estado enterrado allí durante más de 60 años. Es decir, las declaraciones, las primeras declaraciones que hizo Lucia, la niña, la vidente Lucia, que aún vive, que hizo al párroco de Leiria. Estas declaraciones han sido censuradas, han sido ocultadas por la Iglesia, porque el ser que describe Lucia no tiene nada que ver con una imagen tradicional de la Virgen. Es decir, la imagen tradicional de la Virgen de Fátima, que luego se ha prodigado y que luego se ha dado a conocer, es una imagen copiada de la de Nuestra Señora de Lapa, que es una virgen portuguesa conocida, anterior a Fátima, y que representa el tipo tradicional de la Virgen, con el manto, las manos en posición de oración, un santo rosario colgando del cuello, etc. Esta imagen fue encargada a un imaginero llamado señor Tedim. O sea que hoy conocemos muy bien todos estos detalles. Ahora bien, lo que describió la niña, Lucia, es en realidad lo que hoy llamaríamos un humanoide. Un ser pequeño de 1,20 m de estatura, cabeza encerrada en un casco transparente, que muy remotamente se puede asemejar a una aureola. Luego una luz brillante en el pecho, detalle que se ha visto en muchas apariciones de humanoides. Esta luz brillante se identifica con el Sagrado Corazón, según la interpretación católica del evento. Pero yo creo que no es el Sagrado Corazón. Luego, la vestidura de esta imagen, que yo reproduzco, en fin, se ha hecho una especie de retrato robot que yo publico en mi libro. La vestidura de esta imagen no llega hasta los pies, sino que llega hasta las rodillas aproximadamente. Todo el aspecto del ser es completamente de un humanoide. Además, recordemos que según incluso declaraciones del obispo de Leiria, que estaba entre los asistentes a las apariciones, la Virgen llegaba al lugar de las mismas, a la famosa Aciñeira, a la famosa encina, en un aeroplano de luz, es lo que decía el obispo de Leiria. En aquellos tiempos, claro, no se hablaba de aviones, se hablaba solamente de aeroplanos, y según el obispo llegaba en una especie de globo blanco que él llamaba un aeroplano de luz. Ahí tenemos otra asociación con el fenómeno ovni. Pero la más importante es la de la danza del sol de octubre de 1917, en que centenares de personas, miles de personas, se calcula una multitud de 70.000 personas, se reunió en Cova da Iria para presenciar el prodigio anunciado por la señora, que nunca los videntes nunca llamaron a la señora a la Virgen, sino llamaban solamente a la señora, el prodigio anunciado para esa fecha, para el 17, para el 13 de octubre de 1917. En esa fecha el cielo estaba encapotado, estaba cubierto, no se veía absolutamente el sol, y no obstante un disco plateado brillante que no hacía daño a la vista atravesó la capa de nubes y descendió girando hasta muy cerca de los 70.000 peregrinos. Los que estaban cerca del disco incluso vieron como sus ropas se secaban por el calor que desprendía. Evidentemente no era el sol, porque en aquella hora el sol seguía donde ha estado siempre. Los observatorios de todo el mundo no observaron nada normal en el sol. Tan solo a 50 kilómetros de Cova da Iria o de Fátima ya lucía un sol normal, resplandeciente. Por lo tanto, todo nos inclina a pensar que lo que descendió a través de las nubes aquel día era un platillo volante, era un ovni. Así lo cree, por ejemplo, una persona que ha investigado mucho el suceso de Fátima, que fue el investigador franco-griego Paul Misraki. Paul Misraki tiene un libro traducido al español que se llama Los extraterrestres, donde hace un impresionante paralelo entre aspectos de la aparición mariana de Fátima
y eventos ufológicos conocidos. O sea que yo creo que por ahí sí hay un enlace realmente extraño, que no sabemos cuál es, entre los ovnis y las apariciones marianas. Según tu criterio, ¿cabe la posibilidad de que en nuestro planeta habiten otros seres inteligentes y que nosotros lo ignoremos? Bueno, yo creo que para que en nuestro planeta habiten seres más inteligentes que nosotros, no se necesita mucho, porque desde luego no batimos ningún récord de inteligencia, al menos a nivel cósmico. Pero sí, creo que es posible que por lo menos los visitantes extraterrestres, los presuntos visitantes extraterrestres que vienen en sus supuestas naves, seamos tan prudentes como el Ministerio de Interior, yo creo que esos seres, si tienen apariencia humana, como nosotros, pueden camuflarse perfectamente entre las poblaciones terrestres. Está, por ejemplo, el traído y llevado asunto de Hummo, según el cual estos seres estarían infiltrados entre nosotros nada menos que desde 1950. Ellos mismos dicen que son de aspecto humano, un aspecto correspondiente al tipo racial nórdico, altos y rubios. Claro, eso les permitiría pasar desapercibidos utilizando pasaportes suecos o noruegos o finlandeses. Es una posibilidad, pero no es una posibilidad muy fantástica, porque yo recuerdo que estuve almorzando hace unos años aquí en Barcelona con un jefe de la Interpol, un señor alemán. Este señor alemán, jefe de la Interpol, me dijo que su organización tenía montañas de fichas, tenía unos dossiers impresionantes sobre individuos de estas características, altos rubios que viajaban con pasaportes extranjeros, generalmente de los países escandinavos, y que para hablar utilizaban un aparatito implantado en la glotis, porque una de las cosas que dicen los sumitas de sí mismos es que al perder la facultad del habla hacia los 12 años y pasar a la comunicación telepática, es una cosa que lo cuentan en sus famosos informes, naturalmente hay una atrofia de las cuerdas vocales, o vocales mejor dicho, y en ese caso tienen que ayudarse con unos aparatitos que se implantan en la glotis. Claro, esto coincide mucho con lo que dicen los propios sumitas, y yo creo que da un margen de credibilidad al asunto. Este señor me dijo además que se está haciendo esta investigación a petición de la CIA norteamericana, que tiene mucho interés en estos caballeros. O sea que sí, la posibilidad de que se infiltren entre nosotros estos seres pues es elevada. Naturalmente no es elevada en el caso de los pequeños humanoides de gran cabeza, ¿no? Esos no pasarían, yo creo, que ni por japoneses. Sería un poco difícil que consiguieran camuflarse entre nuestras poblaciones, pero seres humanos como nosotros, ¿por qué no? Es una posibilidad. ¿Qué opinión te merece el mutismo de los gobiernos del mundo con respecto al fenómeno OVNI? Mira, esta pregunta es muy interesante y te agradezco mucho que me la hayas hecho, porque pone el dedo en la llaga. Es decir, uno de los aspectos más importantes de todo el fenómeno OVNI es el que yo llamaría político-militar. Los gobiernos de las grandes potencias saben perfectamente que los OVNIs existen, que son máquinas y que están en la Tierra desde hace bastante tiempo. Ahora bien, por una serie de consideraciones, sobre todo de tipo estratégico y de defensa nacional, imponen la censura más rigurosa sobre el asunto. Es decir, que no se puede hablar. Antes he dicho ya que los militares americanos están ligados por una orden que les puede castigar severamente declaraciones no autorizadas sobre ovnis. En España, para concretar a nuestro país, el asunto OVNI es materia reservada desde 1979, a raíz del famoso avistamiento de Manises, el caso de Manises, en que un avión de la TAE, Transportes Aéreos Españoles, parece ser que fue seguido al sobrevolar Ibiza, a partir del sobrevuelo de Ibiza, por un OVNI, por un objeto no identificado que tenía luces rojas. Este avión pidió pista de emergencia en Manises, le fue concedida, y luego el objeto estuvo bastante tiempo en la vertical del aeropuerto, siendo visto desde el director del mismo hasta unas 50 personas. Entonces, a continuación hubo una orden del Ministerio de Defensa que captó al OVNI en sus radares, una orden de despegue de un caza F-51 Mirage de la base de Los Llanos, en Albacete. Y parece ser que este caza interceptor se aproximó al OVNI y todos sus sistemas a bordo quedaron bloqueados.
intentó disparar, pero el gatillo no funcionaba, el gatillo de los misiles aire-aire. De manera que este episodio puso, por lo visto, al rojo vivo el problema de los ovnis en el Ministerio del Aire, y se decretó este estatus especial para el problema de materia reservada. Esto es, repito, es general. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que desde por lo menos el año 52, si no antes, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, que a veces demuestra no tener mucha, se interesó por el asunto de los ovnis. Así, por ejemplo, cuando un piloto de combate, un piloto militar o un piloto civil hacía una observación de ovni, tenía que rellenar un cuestionario que enviaba al famoso proyecto Libro Azul, que ya está extinguido. Pero al lado de este informe rellenaba un cuestionario mucho más extenso y detallado, que partía con rumbo desconocido, seguramente a Langley, Virginia, donde está la central de la agencia de inteligencia. Últimamente en Estados Unidos han producido una serie de hechos muy interesantes, por ejemplo con la aprobación por el Congreso de una ampliación de la Ley sobre Libertad de Información, Freedom of Information Act. Esta ley permite que cualquier ciudadano solicite de un gobierno, de su gobierno mejor dicho, informes o documentos considerados secretos o confidenciales en poder de determinados organismos gubernamentales. Gracias a esta ley se han conseguido arrancar a la CIA y a la FBI y a la Central Nacional de Inteligencia una serie de documentos muy interesantes sobre ovnis. Por ejemplo, uno de ellos nos habla del sobrevuelo de una base de Estados Unidos en el 75, la base de Loring, por varios ovnis que tras su paso dejaron desprogramados completamente los misiles Minuteman que estaban ya en sus hilos de lanzamiento para ser lanzados. Esto es interesantísimo e importantísimo, y todos los que conozcan un poco la electrónica sabrán que es absolutamente casi imposible desprogramar un ordenador, es muy difícil. Entonces, no obstante, los ovnis lo hicieron. Hay otra cosa también muy interesante, y es que pese al requerimiento que se hizo a la CIA a través de un juez federal para que entregara documentos sobre ovnis, la CIA se reservó 57 documentos, arguyendo que la propia ley tiene un apartado según el cual, cuando el documento solicitado puede afectar a la defensa nacional, no hay obligación de entregarlo. Entonces, amparándose en este apartado de la Ley sobre Libertad de Información, la CIA se reservó 57 documentos que yo considero que deben de ser la clave del problema. La Agencia Nacional de Seguridad, también a la que se presenta también un requerimiento judicial, se reservó muchos más documentos que la CIA, unos 200 y pico. De manera que en esos documentos debe estar el secreto del fenómeno ovni. Y el secreto que los militares americanos saben, conocen, como lo conocen los militares ingleses, por ejemplo, y sin duda lo conocen los soviéticos. Es decir, los soviéticos tienen un equivalente de la CIA, que es el KGB, Comité de Государственной Безопасности, lo digo en ruso porque es mucho más claro. Y seguramente también saben que los ovnis son reales, que son naves, y les irrita y les preocupa no conocer su origen ni sus intenciones. Es evidente que los ovnis están violando constantemente espacios aéreos nacionales, y esto desde el punto de vista militar es muy grave. Es decir, está a 2 dedos de la guerra abierta, crea una situación de alarma roja ya muy elevada. En la actualidad, ¿qué posibilidades tienen las grandes potencias de poder construir vehículos tipo OVNI? Bueno, yo creo que en una de las preguntas anteriores ya he dicho que los alemanes llegaron a construir un prototipo operacional de llamémosle platillo volante. Lo que pasa que para su propulsión no utilizaba el campo unificado de Einstein, quizá porque era judío, ¿no? Y prefirieron no utilizarlo, eran los nazis, no lo olvidemos, sino que utilizaba unos vulgares turboreactores del ingeniero italiano Giuseppe Belluzzo. Luego los americanos construyeron, hace ya bastantes años, un prototipo llamado Avro, el Avro,
Este Avro era un verdadero armatoste que creo que sus mayores hazañas fueron levantarse medio metro del suelo. Es decir, y no antigravitado ni mucho menos, sino con una propulsión tremenda y ruidosísima. De manera que por ese camino no creo que vayamos a ninguna parte. No van por ahí las investigaciones actuales, sino que van en otro sentido. Ahora creo que se está estudiando un avión que sobrepasaría 10 veces la velocidad del sonido y que sería una especie de super Concorde, porque iría fuera de la atmósfera terrestre a una altura considerable de unos 137 kilómetros de altura, y permitiría pues dar la vuelta al globo en 90 minutos, por ejemplo, a una velocidad ya orbital. Pero esto son otras cosas que no tienen nada que ver con los ovnis. Yo recuerdo que cuando tenía entre 10 y 12 años, yo mismo me hice unos planos de un cohete, que aquí os lo estoy mostrando, no sé si se verán bien. Este cohetito estaba inspirado sobre todo en la famosa película de Willy Ley, La mujer en la luna, que se proyectaba por aquellas fechas, y a mí me encandilaba. Pero no solamente hice el cohete por fuera, sino que lo hice por dentro también. Aquí lo tenemos por dentro. Tenía los compartimientos para los astronautas, las escafandras colgadas de sus percheros, un observatorio astronómico con un telescopio muy Belle Époque, y después tenía además un comedor para los tripulantes y sala de juntas, o sea que estaba todo lo que tenía que estar. La pena fue que von Braun no conociera estos proyectos míos, porque seguramente la carrera de espacio se hubiera cortado por lo menos en 10 o 15 años, pero en fin, von Braun prefirió tirar por su lado, ¿no? Esto es lo que hay en cuanto a la posibilidad de que las potencias tengan aparatos, llamémosle platillos volantes. ¿Cuál es tu opinión acerca de algunas de las fotos de la nave Viking sobre la superficie marciana, concretamente las que muestran posibles construcciones en este planeta? Sí, la nave Viking, uno de los dos Viking que se han lanzado a Marte, es decir, la nave madre, podríamos decir la nave nodriza, la que quedó en órbita marciana, hizo unas fotografías muy interesantes, pero anteriormente ya habían hecho unas fotos muy interesantes la nave Mariner 9 de los americanos, también de la NASA. La nave Mariner 9 hizo unas 7000 fotografías de toda la superficie marciana, y gracias a estas fotografías se ha podido tener una imagen muy completa de lo que es Marte. Es decir, prácticamente no ha quedado por fotografiar ni un palmo cuadrado de la superficie marciana. Yo recuerdo que estando en el año 1977 en un congreso sobre ovnis que se hizo en la localidad mexicana de Acapulco, un investigador americano, Jim Hurtak, de la Universidad de California, nos presentó por primera vez las famosas fotos de las pirámides y de la cara gigantesca. Hurtak tuvo la paciencia de mirarse las 7000 fotos del Mariner 9 una por una, e hizo descubrimientos sorprendentes, no solamente las fotos de la pirámide, sino que también encontró, por ejemplo, una curiosa formación rectangular en el fondo de la depresión de Coprates, que según Carl Sagan, por ejemplo, era un mar hace nada menos que, en fin, 10 o 12.000 años, que geológicamente hablando no es nada, es muy poco. Luego fotografió también el mar cerca del polo sur marciano, lo que parecen ser las ruinas de una ciudad, lo que yo llamaría una ciudad fósil. Se ven perfectamente el trazado de las calles, tiradas a cordel, y muy parecidas precisamente al ensanche barcelonés, que es una zona urbana cuadriculada. Y luego están esas fotos de las pirámides, que son indiscutiblemente, se trata de pirámides, se observan perfectamente las aristas. Se han tratado de encontrarle explicaciones geológicas, por ejemplo, pero dicen también algunos investigadores que se trata de un facetado de rocas superficiales, un facetado hecho por el viento, lo cual me parece un poco difícil que el viento llegue a ser pirámides. Y luego está esa gigantesca cara de 800 metros de largo, yo digo siempre que es mucha cara, ¿no? Es una cara gigantesca, que bellísima, además de unas facciones clásicas, pero que tiene un inconveniente, en mi opinión, y es que solo tenemos esa foto con luz de incidente de un lado. Yo sería muy feliz si tuviéramos el mismo accidente marciano con foto del otro lado, con luz del otro lado, perdón, y siguiera saliendo una cara. En ese caso, evidentemente se trataría de una cara. Evidentemente, pirámides y un rostro humano
evocan irresistiblemente la idea de las pirámides de Egipto con la esfinge asociada a ellas. ¿Quiere esto decir, por ejemplo, que las pirámides de Egipto fueron obra de marcianos? Es muy extraño todo lo que se refiere al Egipto de las primeras dinastías. No voy a descubrir aquí nada nuevo, pero es muy extraño, por ejemplo, que las 4 primeras dinastías egipcias tuvieron un nivel tecnológico elevadísimo, para descender luego bruscamente. Hay una caída tecnológica que dura siglos, es decir, la técnica y la ciencia egipcia se anquilosan a partir de las 4 primeras dinastías, y estas primeras 4 dinastías nos dan realizaciones impresionantes, imposibles de repetir hoy día. Por ejemplo, la gran pirámide de Keops presenta una superficie cubierta por 25.000 bloques de 9 toneladas de peso cada uno, bloques paralelepipédicos, con un tallado tan perfecto que el error de ajuste entre bloque y bloque es de 0,003 milímetros. Es decir, es un margen de error inferior al que tienen los pequeños prismas que están en el interior de los prismáticos con los que miramos a lo lejos. Esto es absolutamente incomprensible en una civilización que no poseía, por ejemplo, instrumentos ópticos. Al menos según nos dicen los arqueólogos, que no tenía teodolitos, por ejemplo, que no tenía cintas de Invar, que no tenía una serie de instrumentos necesarios para tallar bloques con gran precisión. Es decir, el hombre terrestre ha hecho solamente una vez, el hombre actual me refiero, una vez un tallado tan perfecto como el de los 25.000 bloques prismáticos o paralelepipédicos de la Gran Pirámide. Es el espejo parabólico de Monte Palomar, de 5 metros de diámetro. Una sola vez. Pero los egipcios lo hicieron 25.000 veces. Luego hay otra cosa, por ejemplo, el taladro egipcio de las primeras dinastías tenía un poder de penetración 100 veces superior al del diamante. Y esto hoy sabemos que es absolutamente imposible, porque el diamante ocupa el número 10 en la escala de Mohs, en la escala de dureza de Mohs, y en teoría no hay nada más duro que el diamante. Pues bien, el taladro egipcio, y lo sabemos por las espirales que ha dejado en vasos de diorita, por ejemplo, con un material muy duro, tenía un poder de penetración 100 veces superior. Esto y el hecho de que la gran civilización egipcia apareciera de golpe y porrazo, es decir, sin precedentes prehistóricos, antes de que de la primera dinastía egipcia solamente había unas tribus de pastores en el valle del Nilo, unas tribus de pastores neolíticos. Esto es muy sorprendente, es un hecho que se repite en la América precolombina, donde yo en conversaciones con Toro Heyerdahl, que conoce muy bien este problema, me decía Heyerdahl que las grandes civilizaciones monumentales inca y maya, por ejemplo, aparecen de golpe, de repente, sobre un substrato primitivo. Esto es completamente anómalo, va contra todas las leyes de la evolución histórica, y hace pensar que sí, que se trata de culturas de importación, importadas desde fuera, haciendo un poco de teoría o de especulación, que es muy necesario hacerla de vez en cuando. Podríamos suponer que Marte, al entrar en un periodo seco de su historia geológica, el periodo seco que señala precisamente Carl Sagan, que conoce muy bien a Marte, y que durará 50.000 años, los marcianos, vamos a ponerlos entre comillas si queréis, se buscaron otro hábitat o trataron de emigrar, parte de ellos, al hermoso planeta azul, como decía Rodríguez de la Fuente, que está relativamente cerca de ellos, entre distancias que oscilan entre 55 millones de kilómetros y 100 millones de kilómetros, que no es nada astronómicamente, y eso quizá explicaría que, coincidiendo con el inicio de este periodo seco hace unos 10 u 11.000 años, llegara una fuerza, un equipo expedicionario a la Tierra, y todo esto, fijaos que coincide en una serie de cosas. Coincide en la fecha del diluvio universal, por ejemplo, que está situada más o menos hace unos 11.000 años. Coincide con la aparición de las grandes civilizaciones monumentales, poco después. Coincide con el supuesto fin de la Atlántida. Coincide con el inicio del periodo seco del planeta Marte. De manera que yo creo que no es descabellado postular esta hipótesis, que posiblemente las grandes civilizaciones terrestres de la antigüedad tenían un origen extraterrestre. ¿Crees que el hombre desciende de esos seres que hoy nos visitan? ¿Que nuestra evolución ha sido manipulada o encauzada por esas inteligencias? Bueno, tú en realidad me haces dos preguntas en una, y te diré que en cuanto a la primera, no. En cuanto a la segunda, es posible.
Hay una tendencia actual, quizá fomentada por un escritor muy conocido, muy sensacionalista y muy pesetero, que se llama Erich von Däniken, a suponer que todo lo que tenemos aquí en la Tierra nos ha sido dado por los extraterrestres. Todos los grandes monumentos de la antigüedad, según Däniken, son obra de los extraterrestres. Me decía un amigo mío inglés, con un gran sentido de humor, Gordon Creighton, que si hacemos caso a von Däniken resultará que al final los terrestres solamente hemos hecho la Catedral de Coventry y el Pentágono y nada más. Esto me parece poco, evidentemente. Entonces, incluso Däniken va más allá y dice que el hombre terrestre también es una creación de los instructores o de los grandes hermanos del cosmos, de los extraterrestres. Yo sencillamente creo que no. Yo creo que la evolución de la vida en la Tierra ya está bastante conocida actualmente para que podamos descartar esta hipótesis. Todos sabemos hoy que hace unos 3.500 millones de años, en las aguas calientes de los mares del período precámbrico, se empezaron a formar los primeros aminoácidos y las primeras macromoléculas, que luego fueron evolucionando en un sentido cada vez más complejo, de mayor complejidad, porque la vida es eso, es una mayor complejidad cada vez, y es una mayor cerebralización hacia formas de vida más evolucionadas. Esta evolución de la vida desde el precámbrico hasta ahora lo conocemos perfectamente, es decir, se puede hacer una línea ininterrumpida en que la vida se puede seguir en su evolución perfectamente. En cuanto al hombre, a partir de los primeros prehomínidos, como el Sinjántropo, el Australopithecus, el Pitecántropo, etc., también hemos seguido perfectamente esta evolución. Hoy ya no existe, ni nadie busca el eslabón perdido que buscaban los sabios del siglo pasado. El eslabón perdido ya lo tenemos. Son estas formas intermedias de prehomínidos. Y ahí es precisamente donde sí yo admito la posibilidad de una intervención exterior. Una intervención que está reflejada magníficamente, por otra parte, en una película que todos conocéis, que es la Odisea del Espacio, 2001. Y ahora creo que tienen una continuación que es 2010. Pues en 2001 vemos como los prehomínidos más o menos simiescos de hace 4 millones de años, por ejemplo, reciben ese impulso exterior que les lleva a crear las primeras herramientas, les lleva a crear la primera civilización, y este impulso exterior les viene dado por unas misteriosas inteligencias extraterrestres representadas de forma simbólica en la película por unas grandes losas. Eso es posible, eso llego a admitirlo. Ahora bien, que nosotros seamos todos nosotros creación de una inteligencia extraterrestre, no. Yo creo que el hombre es el resultado final de una programación iniciada, pues, como digo, hace unos 3.500 millones de años, en las aguas calientes de los mares primitivos, y esa programación pues ha dado como resultado lo que es el Homo sapiens actual. Quizá no es tan sapiens como se figura, pero que ahí está, ¿no? Antonio Rivera, ¿tú crees en la existencia de los ovnis? Bueno, esta pregunta es bastante capciosa, pero me gusta que me la hayas hecho porque se presta muy malas interpretaciones el término ovni. A mí, por ejemplo, cuando hablo con gente normal y corriente y sale a colación el término ovni, pues todos ellos ya dan por sobreentendido que el ovni es una nave extraterrestre. Es decir, un ovni para el hombre de la calle es eso, una nave extraterrestre llena de pequeños ETs. Cuidado, ovni es la sigla de objeto volante no identificado. Y en un objeto volante no identificado no se cree ni se deja de creer, simplemente pues se sabe que existe. La fe hay que dejarla para la religión. En nuestro asunto lo que nos interesa es estar informados, tener información. Entonces el ovni sí, el ovni existe porque puede ser muchas cosas, puede ser un globo sonda meteorológico, puede ser el planeta Venus o Júpiter visto en determinadas circunstancias, puede ser un avión, puede ser una capa de inversión de la temperatura, que de incluso falsos reflejos en el radar, puede ser muchas cosas. Ahora bien, dentro de estas muchas cosas está un porcentaje que yo cifraría en un 10% de lo que podría ser realmente eso, la nave extraterrestre. En ese 10% de observaciones se encierran todas esas naves, todos esos ovnis que han visto, por ejemplo, pilotos de combate, pilotos de líneas aéreas, personal especializado como son controladores aéreos, etcétera, incluso astrónomos.
Un error muy grande es creer que los astrónomos han visto ovnis. Sí, los astrónomos han visto ovnis, incluso científicos. Entonces ahí está precisamente el misterio, en ese porcentaje restante. Por ejemplo, el famoso proyecto Libro Azul americano, en sus 22 años de existencia, recopiló más de 12.000 casos de objetos volantes no identificados. Una vez cribados todos estos casos y pasados por el tamiz de la investigación, se quedó con un remanente de unos 700 y pico de casos de no identificados, y precisamente ahí está el meollo del problema. Esos 700 casos eran absolutamente claros, absolutamente ciertos, muchas veces comprobados por el radar, y no eran nada conocido, nada que pudiéramos interpretar con nuestros conocimientos actuales. De manera que entonces sí, ahí creo que se puede hablar posiblemente de naves extraterrestres. ¿Impactado realmente? Hombre, desde luego, hay muchos casos que me han impactado, pero se hace un poco difícil elegir entre ellos, aunque si me obligas a elegir, yo te diría que, bueno, este es mi perro Bruno, que está aquí conmigo asistiendo a la entrevista. Te diría que el año pasado, en mayo, yo estuve en Génova, Italia, y sostuve una larguísima entrevista sobre un suculento plato de spaghetti con Fortunato Zanfretta. Fortunato Zanfretta es un joven vigilante nocturno, italiano evidentemente, genovés, que en mi opinión es el hombre que ha sido secuestrado más veces por los extraterrestres. Este hombre ha estado 5 veces a bordo de una nave de unos extraterrestres, llamémosles así, porque claro, todavía tenemos que ponerlo entre comillas todo. Estos seres que secuestraron a Zanfretta no son del tipo clásico del humanoide pequeño y cabezón, que es el que protagoniza la mayoría de casos de secuestro o de abducciones, sino que se trataba de unos seres gigantescos de 3 metros, verdes, con una cara horrenda según el propio Zanfretta, ojos triangulares amarillos, unas protuberancias de forma de pinchos a ambos lados de la cabeza, boca que no podía distinguir. Además lo trataron bastante mal en una nave donde hacía un calor espantoso, le colocaron un casco que le dolía, le hicieron un reconocimiento médico poniendo énfasis en los órganos sexuales precisamente, cosa que ocurre bastante en las abducciones, que resultó doloroso para Zanfretta. Y este hombre a mí me ha impresionado mucho, además estoy convencido de la veracidad del episodio. Solamente os diré que este hombre ha sido sometido a hipnosis por los más reputados hipnólogos italianos. Sus relatos siempre han sido coherentes, no se ha contradecido ni una sola vez. Por otra parte, se le han hecho los tests clásicos de la psiquiatría, se le ha hecho el Rorschach, el Bender, todos los tests conocidos, y siempre ha salido magníficamente bien de ellos. Es decir, demuestra tener una personalidad absolutamente normal, absolutamente equilibrada. No se trata de un loco, no se trata de un psicópata, sino por el contrario responde al tipo humano que protagoniza la mayoría de secuestros y de abducciones. Es muy curioso esto. Se trata casi siempre de hombres jóvenes, de hombres sanos, y mujeres, algunas mujeres también. Hombres a veces no de un gran nivel cultural, como en el caso, por ejemplo, de Zanfretta, soldados, por ejemplo, camioneros, pastores, campesinos, etc. Esta es la gama de los abducidos más, es decir, el espectro de los abducidos más frecuente. Entonces, Zanfretta, repito, ha sido sometido a todos estos tests. Precisamente la RAI italiana me preguntó mi opinión sobre el caso. Yo tuve que comparecer ante la RAI italiana y dije que para mí es un caso perfectamente válido, perfectamente auténtico, el testigo no miente, pero claro, es inquietante porque ahí encontramos un rasgo común de muchas abducciones que parece ser que es la manipulación de la mente del personaje abducido. A este hombre
posiblemente le han implantado algún microaparato detrás de la oreja o en la nuca. El hecho es que cuando va a ser abducido, el hombre empieza por sentir un pitido tremendo, un dolor de cabeza simultáneo, y entonces pierde totalmente su voluntad se anula. Por ejemplo, él sale de patrulla todas las noches con su coche equipado con radio, que está en contacto con la central de la empresa Valbisaña, que es la empresa de seguridad para la cual trabaja, y a partir del momento en que empieza a oír el pitido y le viene el dolor de cabeza, pierde totalmente el control del coche, el coche va por su cuenta. De esta manera se mete, por ejemplo, por uno de los numerosos túneles que hay a la salida de Génova, y en cuestión de minutos asciende a lo alto de un monte Marzano, donde él suele efectuar sus tareas de patrulla en una urbanización que se encuentra allí, abandonada durante el invierno, naturalmente, cerrada. En una noche este hombre estaba en su coche cuando comunicó a la central que se le llevaban. Se me llevan, no puedo controlar el coche, ocurre lo de otras veces, tal. Y al cabo de 4 minutos comunicaba desde lo alto de Monte Marzano diciendo: estoy ya en Monte Marzano, lo cual era absolutamente imposible porque la carretera que sube a Monte Marzano, que yo la he visto, es muy estrecha, es de tierra, solo permite el paso de un coche a la vez. Por un lado tiene unos acantilados bastante considerables, y hacer esto de noche, como hizo Zanfretta, y con los faros apagados, en 4 minutos es prácticamente imposible. Al día siguiente sus compañeros de la empresa trataron de repetir, de cronometrar la ascensión a Monte Marzano de día, en condiciones, o sea, perfectas, y tardaron, yendo a la máxima velocidad posible, 8 minutos, o sea, el doble. Entonces, esto nos lleva a suponer que Zanfretta fue levantado, con el automóvil y todo, fue llevado hacia arriba. La empresa, mejor dicho, sus compañeros, tendieron una trampa. Prepararon un coche con alambres unidos desde el chasis a las 4 ruedas. Y le dijeron a Zanfretta, mira, el coche tuyo está ahora en reparación, toma este para la patrulla siguiente. Y cuando ocurrió lo que ya era de esperar, es decir, una nueva abducción, el hombre comunicó con la central, diciendo que le ocurría lo de siempre, que el coche se le iba, que él no lo podía dominar, que se había grabado los faros. Al día siguiente lo encontraron en Monte Marzano, inconsciente, como las otras veces, tumbado en el suelo, con el rostro congestionado, el techo del coche ardiendo, a pesar de que la temperatura ambiente era de 1 grado, estábamos en febrero, y al examinar los alambres que unían al chasis con las ruedas, estos aparecían todos rotos. Porque, como sabéis, al levantar un coche las ruedas cuelgan libremente. Entonces se ve que el coche fue levantado, con el resultado de que se rompieron los alambres, y de esta manera transportado a lo alto del monte. El caso de Zanfretta es uno de los casos que me han impresionado más, porque últimamente me he concentrado mucho en el estudio de las abducciones, de los secuestros, porque creo que ahí está la clave, o una de las claves del fenómeno OVNI.